pues ya vamos en el video número 2 y pues lo que vamos a hacer aquí es cómo instalar Ubuntu Server 20.04 en una máquina virtual. Posteriormente vamos a verle cómo instalar el SAM para trabajar desde allí. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque nosotros en nuestra máquina real ya tenemos varias fuentes y no podemos nosotros de repente instalarle el PHP 8 porque los fuentes que ya estaban en la versión 7 de PHP van a empezar a fallar y tendríamos que modificar todos. Y igual esto les va a servir a ustedes para que vean cómo pueden trabajar en un VPS. Cuando ustedes rentan un VPS, normalmente son máquinas en Ubuntu Server o CentOS. Instalando el Ubuntu Server, después de esto vamos a instalar el SAM y vamos a redireccionar los puertos para poder ver lo que está en el servidor. Por ejemplo, vamos a redireccionar el puerto 80 de la máquina virtual y poderlo ver en la máquina real. Igual el puerto del SSH. Por ejemplo, el puerto 22 del SSH lo vamos a redirigir al 2021 y ahí lo vamos a ver. También al final vamos a hacer que el SAM se inicie automáticamente después de que se encienda la máquina virtual. Y bien, empezamos. Y bien, vamos a empezar a proceder a instalar el Ubuntu Server en VirtualBox. Así que iniciamos aquí VirtualBox, nos metemos aquí y le damos a ignorar si nos sale este mensaje. Y pues vemos que tenemos una máquina ya instalada nosotros. Ustedes le van a dar aquí en nuevo, le van a poner, yo en mi caso le voy a poner Ubuntu Server. Le damos siguiente, le dejamos así con 1 GB de memoria RAM, lo dejamos aquí en crear un disco duro virtual. Ahora le damos crear, lo dejamos aquí en BDI, lo dejamos tal y como está, le damos siguiente y con estos 10 GB es más que suficiente. Le damos crear y listo, ya está creado o creada la máquina virtual. Vámonos a la configuración de esta máquina y nos vamos en almacenamiento y vamos a buscar aquí en mi caso ya lo tengo aquí, el ISO del Ubuntu 20.10 es en este caso. Bien, ponemos bueno, ya está seleccionado. Le damos a aceptar y iniciamos. Vamos iniciando la máquina virtual. Vamos a elegir aquí pues ya saben, vamos a hacerlo más grande esto. Hay dos opciones, elegimos Ubuntu Server. Va a checar la integridad de que el ISO haga el checksum de que no esté adulterado. Pienso yo que es lo que está haciendo, aunque normalmente o está checando de que no tenga problemas el ISO. Normalmente para saber si no está adulterado un ISO, pues hay una suma de código de verificación que te lo da el mismo en la web del Ubuntu te lo da, pero ya luego hablamos de ese tema. Bien, lo primero que nos pide es el idioma. Vamos a escoger nosotros español. Aquí le damos, dice actualización del instalador disponible. Le damos en continuar sin actualizar. Nos pide la variante del teclado. Aquí nos vamos a navegar con el tabulador y vamos a darle clic en identificar teclado. Le damos a aceptar y nos dice que presionemos alguna de las teclas. En mi caso tengo la Y y tengo la W. Esa no le incluye mi teclado, esa tampoco, esa tampoco, esa tampoco, esa tampoco. Esta sí la tiene y me detectó que es el latinoamericano. Le damos siguiente y hecho. Me pide las conexiones de red, la dejamos tal y como está. Allí también lo dejamos tal y como está. Allí también. Y nos dice cómo vamos a instalar, si vamos a particionar el disco duro, pero pues no,
Vamos a instalarlo en el disco duro entero. Le damos así, tal y como está hecho. Continuar. Y aquí le vamos a poner pues los datos de usuario. Para todo vamos a poner JCPOS 2021, JCPOS 2021, igual aquí JCPOS 2021, JCPOS 2021 en la contraseña, JCPOS 2021 y le damos hecho. Es lógico de que si ustedes montan un servidor SSH, pues van a poner contraseñas mucho más difíciles y que no sean iguales al nombre de usuario. Aquí lo vamos a poner, vamos a seleccionar instalar servidor OpenSSH y le damos hecho. Aquí nos salen pues los paquetes por default que podemos instalar, como el Google Cloud, el PowerShell, pero le damos así como está, no seleccionamos nada, le damos hecho y va a comenzar a instalarse. Bien, aquí nos dice que está descargando e instalando actualizaciones de seguridad. Podemos cancelar y reiniciar, o igual pueden esperar, pero para este caso no es necesario. Y bien, si su sistema se instaló, se reinició y llegamos hasta aquí. Aquí pues podemos conectarnos directamente aquí en la máquina virtual sin tener que conectarnos vía SSH, pero el chiste de este tutorial es conectarnos vía SSH, tal y como si lo hiciéramos con un VPS. Entonces lo que tenemos que hacer es redirigir los puertos. Para ello nos vamos aquí a red, avanzadas, reenvío de puertos. Vamos a abrir todo. Ponemos aquí la regla 1, le vamos a poner SSH. Y el puerto del anfitrión vamos a ponerle 2021. Igual pueden poner el que ustedes quieran, pero pues yo lo voy a poner ese. Y en el puerto invitado vamos a poner el 22, porque el puerto 22 es el del SSH. Vamos a darle a aceptar y vamos a ver si nos deja conectarnos. Para ello vamos a abrir la terminal en la máquina real, o sea en el anfitrión, y nos vamos a conectar con este comando SSH, el usuario, la máquina de localhost, pero con el puerto 2021, porque están redireccionados los puertos. Realmente no nos vamos a conectar a nuestra máquina real, sino que nos vamos a conectar a esta máquina que está aquí. Ok, le damos enter y le ponemos nuestra contraseña de la máquina real. Y bien, si no nos permite conectar, es porque anteriormente ya habíamos usado ese método de conexión en otra máquina. En mi caso, como ya había usado esa máquina virtual con ese mismo puerto, pues me marca ese error. Si les pasa lo mismo, pues nomás tienen que borrar esa clave con este comando. Así. Y luego pues ya intentan conectarse, que es igual con este comando. Les va a aparecer para generar la llave otra vez porque ya la borramos.
le dan yes, le ponen la contraseña. Como pueden ver, ya sale el usuario y el localhost. Le ponen jcpost 2021 enter y ahí ya están conectados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es descargar aquí el SAM. ¿Cómo lo vamos a descargar? Si estamos en terminal, pues muy fácil, nos vamos aquí y buscamos la versión para Linux, y aquí está la versión 8 con el PHP 8. Aquí dice PHP 8.0.1 y vamos a copiar esta dirección, copiar dirección de enlace, y acá le vamos a correr este comando wget, que es para descargar, y le damos pegar y ahí nos va a descargar el SAM. Y listo. Ahora vamos a ver qué fue lo que descargó. Vamos a ver qué existe en esa carpeta con el comando ls. Y pues tenemos estos dos archivos. Tenemos dos porque yo anteriormente ya lo había descargado. Es este y después se descargó este. Igual solo necesitamos uno. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Es asignarle el bit de ejecutable. Para ello le damos sudo chmod más x sam y le damos clic al tabulador para que nos autocomplete y le damos enter. Le ponemos la contraseña jcpost 2021 y le damos ls otra vez y ya vemos que está en verde. Ahora vamos a ejecutar ese instalador. Sudo igual sam es sudo punto diagonal sam, autocompletamos con tabulador y le damos enter. Y ya nos dice que si vamos a instalar los archivos del desarrollador, developer, algo así, le damos que sí. La selección es correcta, sí, y. El directorio es el correcto, va a estar en diagonal opt lam, le damos enter, aquí también le damos la Y y va a comenzar a instalarse.
Ok, ya hemos finalizado. Vamos a intentar iniciar el servicio. Sudo opt lam y lam start. Y ahí está, ya hemos iniciado. Ahora, ¿cómo vamos a verificar que ya podemos acceder a una página web de este servidor? Pues vamos a hacer lo mismo aquí. Nos vamos aquí a la configuración, red, avanzadas, reenvío de puertos, agregamos otro. Vamos a ponerle aquí un nombre que se llame Apache. Vamos a ponerle aquí 8081. En el puerto anfitrión es 8081, puede ser cualquiera también. Y aquí tiene que ser el 80. Le damos a aceptar, aceptar. Y vamos a verificar si ya podemos acceder a la página de prueba 8081. Y como pueden ver, ya podemos acceder a la página aquí de prueba. Aquí ya podemos subir nosotros el post, el punto de venta, y hacer algunas pruebas. Ahora, ¿qué falta? Nosotros, si apagamos esta máquina virtual, vamos a tener que iniciar de esta misma manera con este comando, pues el servicio. Por ejemplo, vamos a cerrar eso y volverla a abrir. Aceptar, la apagamos, volvemos a entrar aquí. Ahí como que se quedó guardado en caché, pero entramos aquí de nuevo y ya no nos deja entrar. Igual si le ponemos dashboard, limpiamos la caché y ya no nos trae nada porque está apagada la máquina virtual. Igual si iniciamos la máquina no nos va a dejar entrar porque no se inicia automáticamente. Miren, vamos a hacer prueba. Ahí está iniciando la máquina virtual. Si recargamos la página, pues no sale nada. Entonces, para que inicie automáticamente, aquí en la misma sección de preguntas frecuentes nos dice con qué comandos hacerlo que inicie automáticamente, que vendría siendo estos dos. Vamos a conectarnos otra vez aquí vía SSH. Le ponemos nuestra contraseña y luego la contraseña de la máquina virtual, y vamos a correr el comando que nos mencionan aquí, que vendría siendo este. Lo corremos aquí y luego sería este. Y listo. Si reiniciamos, si le ponemos aquí, vamos a reiniciar. Bueno, vamos a apagarla acá directamente. La máquina otra vez. Ahorita no podemos entrar porque está apagado el servicio. Vamos a salirnos, la apagamos. Iniciamos. Ahí ya inició la máquina virtual. Y vamos a intentar entrar aquí en la web. Y ahora sí, ya podemos empezar a trabajar desde aquí.
Y bien amigos, pues nos vemos hasta el próximo video y no olviden puntuarlo, comentar y suscribirse. Si cualquier duda que tengan acerca de este video, ahí están, ya saben, los comentarios. Saludos y hasta la próxima.